Saludos a todos desde la Plaza Zamorana de Viriato, una plaza representativa por su belleza histórica en este conjunto del casco viejo de la ciudad, rodeados por la Iglesia de la Encarnación, la Diputación y el Parador de Zamora. Muy rápidamente se ha trasladado nuestro equipo de realización desde el Puente de Piedra hasta esta plaza para ofrecerles en directo la retransmisión de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras. Hace apenas una hora que ha salido de su sede, la iglesia de Santa María de la Horta, y entrarán por esta plaza, están entrando ya desde la plaza de Claudio Moyano. Florián Ferrero, historiador y el que fuera director del Archivo Provincial de Zamora desde el año 87. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por tu presencia y además en una cofradía en la que guardas un especial cariño. ¿Qué conexión tiene Florián Ferrero con la cofradía de las Siete Palabras? Es mi cofradía. Yo siempre me he debatido entre el Santo Entierro y esta, pero indudablemente esta es muy mía, sí se puede personalizar las cofradías. En ella durante 31 años tuve el privilegio de poder llevar sobre mis hombros la imagen de Jesús de la Agonía y bueno, pues indudablemente eso te señala para siempre. ¿Una cofradía que se creó por estudiantes y para estudiantes? Bueno, relativamente, o sea, era estudiantes universitarios, los fundadores, pero inmediatamente se abrió paso a todos. Era una cofradía mixta, según nació, una cofradía de no nos dejaron ser mixta y tenía además un elemento, de pronto se traicionó. No se podía ser directivo a partir de los 30 años. Eso era el elemento fundamental, porque pensábamos, cuando se tienen 18 años, de una persona de 30 es un viejo. Entonces, pero bueno, cuando algunos directivos llegaron a los 30, variaron los estatutos para poder seguir adelante. Es decir, que al final, para que fuerais casi los mismos. No, bueno, fue entrando gente, tuvo sus baches, pero en torno a unos 200 más o menos los primeros años seríamos cofrades. Desfiló por primera vez en el año 68 y... Perdón, 68 y 69 no fue a hombros la imagen. La propia imagen del Cristo. Claro, iba sobre una estructura de semirruedas, una estructura extraña. Para que nos lo imaginemos, ¿cómo era esa? Ahora mismo hay algún ejemplo que podamos comparar. Era algo muy raro. Aparte de eso, la primera salida procesional tuvo contra una parte del clero más conciliar y bueno, y después a una serie de grupos políticos decía que se había hecho una procesión para señoritos y se pusieron sedales, se tiraron bombas fétidas, había más policías en la procesión de cofrades. Fue un verdadero espectáculo, pero bueno, al final la gente se dio cuenta de que era algo muy serio. Por eso venían de Valladolid, de cofrades de las Siete Palabras de Valladolid, con lo cual el verde y el blanco contrastaban con sus trajes. Y aparte de eso éramos un numerito en materia de fajas, puesto había verdes, grises, rojas, granates, dependiendo de donde tú estuvieras. Yo todavía conservo la mía granate de hermano de paso. Aparte de esa seriedad por la cual venía también mucha gente aquí a procesionar, ¿qué pasó para que se tomase al final en serio a la Hermandad de las Siete Palabras? Salir en un desfile serio. Un desfile serio. Ahora, el primer año, sobre todo había un cura de la iglesia San Juan de Béjar, de don otro de Zamora intentaron tirar el Cristo al río. O sea, ¿Pero esto delante de la gente? ¿O? No, en los días previos. Yo estudiaba entonces por Béjar y conocí durante mucho tiempo al susodicho y tuvimos, bueno, largos debates. Estamos ya viendo en esos estandartes cada una de las siete palabras que en realidad son símbolo de las últimas frases que dijo Jesucristo antes de morir en la cruz. ¿Qué simbología hay en esta cofradía? Pues inicialmente eran los estandartes, después se fueron incorporando una imagen por palabra, como no eran propiedad, no tenía la cofradía dinero, los prestaban de diversas iglesias y del obispado, y finalmente se fueron ya comprando. Ahora todos son ya propiedad de la hermandad. Y después el sonido, posiblemente algo muy especial es el sonido, esos bombos
destemplados, y no sé, a lo mejor yo ahí voy y tiro hacia mi lado. Algo es muy significativo, la sensación de peso de la imagen al ser llevada por 8 personas. Realmente es muy pesada, y las andas muy pesadas, pero cuando la gente te ve pasar, nosotros hemos tenido la suerte de ir llevando allí, notar cómo la gente se admira un tanto, sobre todo subiendo Valborraz o el Piñedo cuando se ha subido, o bajando San Cipriano, donde la gente está pendiente de ti por si te vas a ir al suelo por el peso. Yo creo que es una de las notas distintivas. Y después la seriedad, es una cofradía muy seria, además ahora con una obra social maravillosa. Es de las cofradías se han puesto las pilas y están trabajando por los demás. ¿Podríamos conocer alguno de los ejemplos que está haciendo la cofradía durante el año, imagino, ¿no? Sí, sobre todo está haciendo algo que es muy novedoso, aparte de recoger libros, alimentos y demás, es tiempo. Está pidiendo a los miembros de la cofradía tiempo para atender enfermos, personas solas, para que esas personas no se sientan tan solas, les puedas acompañar en sus ratos libres, llevarlos al médico, hacerle compañía. Y me parece una idea maravillosa. La verdad se ha dicho del actual abad, José Tomás, ha hecho una labor excepcional en ese sentido. Por lo que veo es el compromiso más importante. Tú puedes hacer una donación económica, pero cuando donas tu tiempo significa algo más. Sí, mucho más, mucho más. Puesto del otro a veces puede ser fácil. Si tu situación es holgada, pues realmente a veces no es tan fuerte como cuando eso no lo tienes. Y estás dando tu tiempo y estar, pues a veces riéndote con una persona, pero otras veces prácticamente llorando con una persona enferma, sola, o está pasando por un mal bache. Es interesante la labor social que estamos conociendo de muchas de las cofradías con las que y las personas con las que estamos hablando, porque aunque nos comentaba uno de los comentaristas que ha estado con nosotros también, que en realidad aquí en Zamora no era una de las intenciones principales hacer esa labor social, sino procesionar, sí que es bueno que durante el año se pueda guardar ese tipo de iniciativas. Mira, yo te diría más, hasta hace media docena de años, algo menos, muchísimos directivos de cofradías, cuando le preguntabas por la acción social, te decían que las cofradías no estaban para eso, y se reían. Donde hubo intentos muy serios de llevarlo a efecto, por ejemplo, por algún miembro de Jesús Nazareno y demás, al final no se hacía por eso, porque lo veían como algo fuera del sentir de las cofradías. Yo he tenido la fortuna de haber sido, en cierto modo, un impulsor a través de la cofradía de la Virgen de la Concha, y ahora se empieza a no entender ya las hermandades sin esa acción social. Entonces, me parece que eso es bueno, porque al final estamos retomando nuestros inicios. Los inicios de todas las hermandades y cofradías fueron para auxiliar a los miembros de las mismas, para auxiliar a los desfavorecidos, para enterrar a los vagabundos, es decir, siempre para un fin social. Entonces, bueno, pues el volver a esos aspectos y tener menos preocupación por las bandas, pues a lo mejor es importante. Esta no tiene problemas de bandas. Está claro. Pero tiene la riqueza del silencio y el roto por esos tambores. Y el ruido del hachón. Y ahora lo podemos oír. Podemos aprovechar también para conocer un poco más la vestimenta de esta cofradía, que también como algo relevante es esa estameña blanca que hemos visto en más muy propia de Zamora. Después el paperut verde, realmente ese tono verde no es un verde esperanza, sino más fuerte, en pana. Y después la faja. Ya decía antes, inicialmente las fajas dependía de si eras número 0, fundador. Si no recuerdo mal eran grises, después había verdes para los hermanos normales, los mayordomos eran los organizadores de la procesión, llevaban otro tono de faja, los hermanos de paso granate y demás. Entonces, y en el proyecto inicial las mujeres iban a llevar una especie de capucha, como salen Buena Muerte y Espíritu Santo. Al final, el obispo don Eduardo Martínez González no lo autorizó, pues se frustró la idea, pero fue muy curioso porque cuando se autorizaron las mujeres, y se autorizaron a un número muy reducido y bajo un término latino, ad
experimentum, es decir, en prueba, se les obligó llevar una especie de puños exteriores sobre la túnica con una cinta verde para así distinguirlas, las de eran mujeres. Tras el experimento del primer año no debió de haber nadie que se portara mal, le dieron el visto bueno e inmediatamente suprimieron ese hecho. Al año siguiente ya no salieron. Es decir, entonces en ese sentido ha sido pues una uniformidad pero con variaciones, es decir, sobre todo en materia de faja y en materia de esos aspectos menores. ¿Ha tenido que ser, era necesario que era esa distinción en un principio? Vamos a ver, la gente a veces, yo creo, aunque siga teniendo una capacidad craneana igual a los demás, en su interior el número de neuronas es muy reducido. Y yo siempre he tenido una teoría: cuando la gente tiene muy pocas neuronas, le rebotan sobre las paredes craneales y se le forman unos líos. Pero no sean la mayoría. No, me refiero a los que tienen de tomar decisiones. A veces les pasa eso. Se le inflama la neurona por los golpes sobre las paredes y entonces toman decisiones absurdas. Vamos a ver. Yo no me imagino, vamos a ver, si alguien quiere ligar o demás, no se va a la procesión de las 7 palabras a las 12 de la noche, y menos si pretende hacer otros hechos. Y esas personas simplemente veían no podían ir juntos un hombre y una mujer. Es que me estaba recordando algo así, era como: voy con esta instintiva para que sepas que soy chica la que estoy aquí debajo, ¿no? Claro, como si no se notaran, entre otros aspectos, en los zapatos. Claro, efectivamente. Y aparte de eso, ya están las uñas, pues todo esto lleva sandalias, entonces al llevar sandalias, vamos a ver, es una tontería, pues como ahora durante mucho tiempo algunas hermandades han tenido la tontería de no dejar entrar mujeres. Pues igual. Estamos viendo ya la cofradía dando la vuelta a la plaza de Viriato, una plaza también simbólica para ellos, para esta cofradía. Y sobre todo Claudio Moyano, más de estas, porque el primer año que se intentó hacer las 7 palabras en medio de la plaza, fue una Semana Santa bastante tardía. La poda de los plátanos no había sido muy buena, y para poder meter el Cristo en medio de la plaza hubo de hacer unas maniobras que en determinados momentos resultaron dificilísimas, puesto que no se podía pasar, hubo de llegar prácticamente a poner las andas a nivel de suelo para poder ponerle en el espacio donde en su día estuvo la estatua de Viriato y poder rezar las 7 palabras. Entonces, bueno, por eso se abandonó durante unos años. La mayoría del tiempo también se hicieron en otros sitios, plaza de Fray Diego de Deza y demás. Pero hasta la que te referías era, si no me he entendido mal, por la arbolada que había. Sí, claro, los árboles habían podado menos de lo normal. Había mucho más ramas. Después fue una Semana Santa prácticamente de mediados de abril. Es decir, los árboles ya estaban brotados. Y entonces, bueno, pues el intentarlo meter fue una maniobra difícil, y entonces durante muchos años se decidió por los abades y los mayordomos no llevarlos a esa zona. Y fue cuando se empezó a hacer, sobre todo en la plaza Claudio Moyano. Allá simplemente se ven prácticamente velas. Es un dilema la vela, la llama con esta cofradía. Siempre sí, pendientes de que no se apague. Y tiene unas singularidades muy curiosas. Por ejemplo, cuando se abren las puertas del templo, lo que sale en primer lugar es la imagen del Cristo de las 7 palabras. No sale ningún hermano hasta que no ha salido el Cristo. Y después, precisamente, los hermanos esperan fuera para que también entre el primero, el Cristo. Es decir, en ese sentido es muy curioso, porque siempre cuando a las 12 en punto de la noche suena el bombo, se abren las puertas y sale la imagen. Ahí hay un debate siempre, si salen los altos, salen los bajos. Sí, el año pasado los sacasteis los bajos, este año somos los altos. Pues de los 2 turnos de carga, unos de altos y otro de bajos, vamos a ver si se puede llamar así. De altos, pues en torno a 1,80 y tantos, 1,90, de bajos 1,70, 60 y tantos. Es decir, vamos a ver, eso de bajos y altos es
es relativo. Bueno, pero aquí es verdad que no se puede tener un equilibrio, tiene que ser unos u otros, si no baila esa imagen. No, aparte eso está muy medido. Normalmente los saltos subíamos y bajábamos opuestas. Y me imagino que lo seguirán haciendo igual. Es más, por ejemplo, yo iba habitualmente en el extremo de la vara lateral derecha, trasera, subiendo, y el primero de la vara lateral derecha, bajando. Por de los más altos íbamos, en los más altos del todo íbamos atrás de las varas subiendo y delante bajando. De esa manera la imagen íbamos estabilizando. Al bajar una cuesta, ¿cómo se puede agarrar ese paso? Yo diría, solo hay una apuesta mortal, bajar San Cipriano. Se te va el mundo. No respiras. Por donde se te pega la tela a la nariz del paperuz. Es muy penosa llevar esta imagen, porque normalmente todas las imágenes de Bana Andas, salvo yacente, iba muy plano. Suelen llevar, por ejemplo, papas pardas llevan abierto el rostro, sí. Y demás. Entonces en esta se te pega muchísimo la tela de pana a la nariz y hay momentos donde prácticamente no te deja respirar. Y San Cipriano, las puestas están peraltadas, pero con peraltes inversos. Entonces hay un momento donde 4 personas llevan todo el peso de la imagen y entonces está rozando los 80 y tantos kilos de peso. Entonces el problema es respirar y además levantar el pie. Y levantar casi el 90% del paso. Sí, ¿no? Es un momento de esos terribles, pero bueno, pero al final siempre llegas bien. Sin embargo, yo subir me parecía fácil. A lo mejor iba del lado contrario y el peso que estaba llevando lo llevaba otro y entonces no había ese hecho. Florián Cargador hasta que cumpliste los 50 años. Sí. Y ahora al ver las imágenes de esta cofradía, hombre, sigo sintiendo algo especial. Yo recordaré siempre ese 2001, que fue en mi primer año donde yo vi la procesión. Y entonces fui a verla al pie del Jacinto Benavente. Estaba muy emocionado. La procesión fue pasando. Yo estaba asombrado, pero cuando vi venir el Cristo, mi emoción indudablemente aumentó. Aparte de eso, el jefe de paso lo paró. Salieron primero los suplentes, me dieron un abrazo. Los suplentes cogieron las andas y entonces los titulares, los de en esos momentos, bueno, llamo suplentes, el turno, porque se van en 2 turnos, los de lo llevado en esos momentos me dieron un abrazo, me dijeron que volviese después, fuese al final a la iglesia, mi madre había muerto 3 meses antes y todas las flores del Cristo las guardaron para mi madre. ¿Aún se te vuelven a humedecer los ojos cuando recuerdas ese momento? Sí. Es algo que lo podría explicar alguien que no ha vivido la Semana Santa desde dentro. No, posiblemente no, pero es igual en todos los sitios. Yo lo viví el año pasado en Sevilla, en las aguas, viendo prácticamente entrar las aguas tras la puerta del Arco del Postigo, donde había un hombre de unos 50 y tantos años, con lágrimas en los ojos, y de cuando llegó el Cristo de las aguas, se paró, y salieron todos los costaleros a darle un abrazo y lloraba amargamente. Y me miró y me decía, este es el primer año de yo no lo llevo. Yo le dije, a mí me pasó hace 13 años. Te entiendo. Entonces, al final, en los sitios donde hay una Semana Santa totalmente integrada en la sociedad, donde tú participas a través de la familia, de los amigos, o has hecho los amigos, o la familia, incluso a veces, a través de la cofradía, eso está tan integrado, de indudablemente hay aspectos que te señalan. A Dios no le gusta que le bailen un paso en Semana Santa. Y más si es alguien especial para ti. Claro, especial para ti. O a Dios no le gustan las aceitadas o las almendras garrapiñadas, que a lo mejor odia todo el año. Flecha nos lo decía el domingo. No hay peor desayuno de unas sopas de ajo. Y de buenas saben el Viernes Santo por la mañana. Es decir, al final tenemos integrado, aunque no nos demos cuenta, nuestra vida, nuestra tradición, nuestras amistades, nuestros amores.
los tenemos muy ligados a la Semana Santa. Entonces, bueno, este es otro de los aspectos son muy valiosos en esta cofradía, el haberse ido haciendo con 7 imágenes, algunas como puede ser la de Ábalos, no es nada fácil tener una imagen de Ábalos. Son 7, tiene que ver con las 7 palabras. Claro. Cada uno va en las 7 palabras. Y ahora además a esas palabras los acompañan con un farol los mayordomos. Antes los mayordomos, inicialmente en esta hermandad, eran los organizadores de la procesión. Ahora tiene mayordomía, como en otras cofradías, el número son de 14, y cada mayordomo lleva un farol y va en parejas alumbrando a la palabra y al Cristo. Por eso, si vemos una imagen de uno de los Cristos, veremos de a su lado van 2 personas, no con hacha de cera, sino con farol alumbrando. Aquí también es relevante porque hasta hoy, las cofradías que hemos visto de noche tenían muy pocos hermanos. Hay una lista muy, muy cerrada de personas que desfilan. Pero sí que es verdad que a partir de ahora, bueno, por lo menos en esta o en la cofradía que veremos por la noche el Jueves Santo, aumenta el número de hermanos. Tiene 1.700 ahora. 1.700, para una sola imagen. Una sola imagen, sí. Es un número muy fuerte. ¿Por algún motivo en especial? Hombre, tuvo un impulso enorme. Fue cuando se permitió la entrada de las mujeres. Fue la primera cofradía donde las mujeres podían desfilar. Pese esa especie de cintita, el primer año podían desfilar como un hermano más, sin distinción. Entonces, yo creo que se pasó pues de tener pues a lo mejor 300 hermanos a ser 700. Es decir, hubo un momento donde el número de mujeres era superior al de hombres. Y de eso todo el mundo dijo, bueno, ha sido la avalancha normal. Después ha seguido con un crecimiento ordinario donde entran un número semejante de hombres y de mujeres, pero mucha gente. Además quiero recordar que es la cofradía que hasta hace muy poco las mujeres podían desfilar de forma anónima. Porque en realidad existen las secciones de damas. No, esto es de forma anónima. Esto es con igualdad de derechos y de deberes, ocupando puestos en la directiva y sin más problemas. En ese sentido fue pionera y bueno, fue necesario que hiciera un informe la propia Universidad Pontificia de Salamanca para que le dieran el visto bueno. Es decir, porque parecía como si estuviéramos aunque yo no he sido directivo jamás de esta cofradía, al final utilizo ese plural porque todos estábamos de acuerdo. Era algo que no entraba en la mente de los miembros de la cofradía de no hubiese igualdad. Desde la Universidad Pontificia, ¿cómo recibieron esta Pues información? creo que fue Julio Llamazares tuvo de hacer un informe, un catedrático de la propia universidad, diciendo que bueno, pues del Código de Derecho Canónico no impedía en absoluto el de entrar a hombres y mujeres y demás. Fue el momento donde se hizo la reforma del Código de Derecho Canónico. De ahora se está utilizando en sentido contrario, es decir, todas deben de tener hombres y mujeres, pero en esos momentos fue necesario hacer un informe para decir, no, la norma legal de la Iglesia lo autoriza. Entonces fue cuando se hizo, y en ese sentido fue bastante pionera, puesto que al final el ir tapado todavía se veía extraño. ¿Se sigue realizando, Florian, cada martes de Cuaresma el rezo de las 7 palabras también allí en la iglesia de la Horta? Sí, yo no he tenido oportunidad este año de ir, ha ido amigos míos y me han dicho que además con una seriedad y mucha asistencia de la gente. Si no tengo mal los datos, 19 altas nuevas han sido las de este año. De hecho, ha debido ser la última de esas celebraciones en la que se les daba ya la bienvenida oficial de esas 19 personas nuevas. Sí. Pero además sigue siendo un acto muy bonito. Yo pienso de esa entrada en la hermandad, para la pedir bienvenida, perdón por nosotros. allí todos reunidos y demás. Padre, es algo que se ha ido recuperando en los últimos años. Y a mí me gustaría recuperarse algo de, por ejemplo, se hace mucho y una pasión en y otros crucifixión sitios, ahora lo hemos empezado a dolorosísima, hacer en la pide el cofradía de perdón la para Concha. nosotros, Es por nuestros tener errores, antes pecados y unos días de omisiones.
llamémosla de formación cofrade, donde esos nuevos cofrades vayan, los más mayores de la cofradía le cuenten su historia. Por otra parte, los responsables eclesiásticos han empezado el rezo de las 7 horas. Comprometamos nuestra futura existencia en una andadura en la que el perdón, la disculpa y el reconocimiento de nuestros errores sea objetivo irrenunciable en nuestra manera de ser de cada día con los que nos rodean y a los que llamamos hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sabemos por la fe que después de esta vida terrenal nos espera otra, la definitiva. De esta podemos guardar mejores o peores recuerdos. De niños, cuando todo es de ese color que nos lo dibujan, y tiene que ser así, casi todo es perfecto. Pero no debemos olvidar la gran suerte que tuvimos por lo que somos, tenemos y disfrutamos, que muchos cerca y lejos de nosotros no conocen y nunca podrán desgraciadamente alcanzar. El problema es, ¿sabemos valorarlo? Debemos estar a la altura de la generosidad de ese Padre que nos ha creado, puesto en este mundo que si modificamos muchas veces no es para mejorarlo, sino para todo lo contrario. Hoy, en este mundo tan comunicado, yo veo más soledad que nunca. Nuestras prisas, nuestro egoísmo, nuestra sinrazón, nos colocan más cerca del mal ladrón que increpaba a Jesús pidiéndole su influencia, que permitiera su salvación, que al lado del buen ladrón, que reconociendo su forma de actuar, pedía perdón por sus errores. A este Jesús le contestó: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Seamos más como Él, reconozcamos lo que somos y Jesús, en su infinita misericordia, nos asegurará como a Él le hizo la entrada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre, la de cada uno, nos dio vida, alimento, cuidados, enseñanza y casi todo, siempre a nuestro lado. La de Jesús, también a Él. Y ahora, en estos tremendos momentos, ve como a su Hijo, que entre todos hemos clavado en unas maderas cruzadas, y escucha: mujer, ahí tienes a tu Hijo, y dirigiéndose al discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. No solo nos redime con su entrega y sacrificio sin límite, que además no quiere dejarnos huérfanos, nos entrega lo que más quiere, a su madre. En Zamora tenemos distintas advocaciones de la Virgen María en Semana Santa: amargura, esperanza, soledad, de los clavos. Y de las angustias casi no la nombramos, es nuestra madre. Intentemos cada día ser más hermanos entre nosotros y con ese Hijo que nos la dio como madre. Desde 1988 en nuestra hermandad hay muchas madres. Ellas comprenden mejor lo que María sentiría al lado de Jesús en aquella hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, hombre, se dirige al Padre preguntándole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más de una vez nosotros nos preguntamos el porqué de algo que ocurre a nuestro alrededor. No sé explicar por qué mueren cada día inocentes a manos de fanáticos, ni cómo los desequilibrados originan catástrofes. A veces las imágenes, tantas imágenes de esta sociedad
que nos muestra sus miserias en el hambre, la enfermedad, el desencanto ante la corrupción que nos rodea y carcome socialmente, parece que Dios permite que ocurran cosas que a los más débiles es a quienes más perjudican. Ese desamparo puede ser producto de que olvidamos con demasiada frecuencia el camino que Él nos trazó, el de los primeros cristianos, que todo lo compartían y donde como hermanos daban solución a sus problemas y remedio a sus males. No nos refugiemos solo en el cómodo desamparo de Dios con nosotros. Luchemos a diario por un mundo mejor y más solidario con los débiles y desfavorecidos. Seamos el amparo en su nombre entre nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tengo sed, la más corta de las 7 palabras de Cristo, el Cristo Dios hecho hombre, que sabe que va a morir por todos nosotros. La sed del cuerpo puede saciarse. A Él le dieron de beber y lo rechazó. Nosotros todos, alguna o muchas veces tenemos sed, más de una clase de sed, y sabemos cómo aliviar alguna, pero no siempre encontramos cómo aliviar esa otra sed de espíritu que abrasa nuestro interior. Señor, ayúdanos a descubrir que en ti, solo en ti, está el remedio a la sed, que en este nuestro mundo de hoy vagamos en busca de manantiales que no existen y quieren presentárnoslo como la solución a nuestros problemas, a nuestra sed. Tú y solo tú, Señor, eres fuente de vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Está cumplido. Él lo pudo decir. Había cumplido como se había escrito. Vino, se dio a conocer, no lo reconocieron siempre y Él, en su afán de salvarnos, pasó por todo tipo de calamidades, hasta dar su vida. Fue el modelo a seguir. Ayudó en situaciones de dificultad, escuchó a los necesitados, curó enfermos, resucitó a los muertos, marcándonos el camino que con su ejemplo de entrega. Por todo ello, Señor Cristo de la agonía o expiación, desde este martes santo vamos a iniciar la senda que tú siempre nos marcaste y no quisimos seguir, para que el día que nos llames, si lo hemos hecho bien ante ti, podamos, implorando tu perdón que alivie nuestras faltas y debilidades, y ayudados por María, tu Madre y la nuestra, alcancemos la última meta, nuestra salvación y la de todos los hombres. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última hora había llegado. Jesús, hombre, sabe que va al Padre y a Él encomienda su espíritu. Nosotros también lo hacemos cuando rezamos. Nos dirigimos a ese Padre bueno con la confianza del Hijo. Él nos creó, crecimos, vivimos, amamos, odiamos, compartimos o no siempre y sufrimos como ese otro Hijo suyo que nos dio como hermano. Tengamos siempre presentes en su infinita paciencia y bondad, que no nos exime de ser responsable de todos y cada uno de los actos de nuestra vida. Confiemos en su infinita misericordia y recordando estas sus últimas palabras, pidamos perdón por nosotros y por todos nuestros hermanos. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, que nos has concedido un año más meditar las últimas palabras de tu Hijo amado en la cruz. Concédenos que del mismo modo que aprendemos de las enseñanzas de tu Hijo en la pasión, podamos también alcanzar un día la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Así sea. Ha habido, si me permites, una frase es obligatoria decirla en todos los actos de la cofradía. Según los estatutos, todos los actos de la cofradía, incluso las actas y el envío de notas a los hermanos, tienen que decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Por eso Manolo Rodríguez, el que fue segundo abad de la Hermandad y uno de los fundadores, cuando ha terminado las palabras ha dicho esa frase: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, porque así lo mandan los estatutos. Y si me permites una aclaración, el Cristo ya tiene autor. Afortunadamente, José Ángel Rivera de las Heras, hallado de obra del toresano Antonio Tomé, y desearía posiblemente en el año 1700. Es decir, ahora el Cristo ya de la expiación o de la agonía ya tiene autor. Antonio Tomé. ¿Cuántas personas cargan este...? 8. Hay 2 turnos de 8. Su día el Cristo tuvo una cruz arbórea, es decir, posiblemente después se sustituyó por una muy parecida a esta, que estaba en muy mal estado, y esta la hizo Hipólito Pérez. Y yo creo que si el Cristo siguiera llevando esa cruz redonda, ganaría muchísimo diríamos, en cuanto a la belleza directa de la imagen. Pero sigue siendo una imagen bellísima, con la barba partida. Tiene un detalle: una de las espinas le taladra el párpado. Exactamente el párpado que nosotros no vemos ahora. Entonces la espina sigue taladrando y tiene un borbotón de sangre. Ahí así se ve. Bueno, artísticamente no tiene nada que envidiar tampoco al resto de detalles. No, es un Cristo. Lo que pasa es que es un Cristo a primera vista pasó desapercibido. Según también ha estudiado José Ángel Rivera de las Heras, en su día estuvo en Villagodio, en una ermita. De ahí pasó a Santa Lucía. En Santa Lucía estuvo en un altar donde no se apreciaba muchísimo. De hecho, la cofradía en los primeros años salió de Santa Lucía. Y después, al pasar a la Horta, primero se le puso en la primera capilla, según se entra en el lado sur. De esa, además, una capilla muy interesante, porque a veces los zamoranos no nos enteramos. Ahí podemos, se le veía lo de párpado. Es donde está enterrado Antón de Centenera, el impresor zamorano. Allí en el suelo está Antón de Centenera. Y al pasar al ábside, cuando se ha pasado al ábside, cuando realmente la imagen ha empezado a ser mucho más conocida por todos los zamoranos, y entonces empieza a tener ya una cierta devoción. Estamos viendo ya cómo los hermanos se dirigen a la Rúa de los Francos. Sí. Irán después, para todos aquellos que quieran también ver la procesión, podrán hacerlo hasta la Horta. Pasará por el Pizarro, la cuesta
la cuesta también que lleva ese mismo nombre, la avenida de Vigo, la calle El Puente, Plaza de Santa Lucía, Zapatería, Caldereros y finalmente a la calle de la Horda. En ese momento se recogería el Cristo, ya no hay ninguna serie de acto especial. Todos los hermanos se van poniendo desde el tramo final, una vez salimos de Zapatería, se ponen todos los hermanos hacia la iglesia, en doble, triple fila, y según va pasando el Cristo en silencio, lo único que se oyen son los bombos. Entonces, al llegar el Cristo a la puerta, se abren las puertas y el Cristo entra directamente, y después ya los hermanos. A mí hay un trozo siempre me ha resultado muy íntimo, ese tramo final suele haber mucha gente, porque está viendo la gente entrar, pero siempre hay, por ejemplo, a partir de la calle El Puente, ese tramo final de Zapatería donde prácticamente no hay nadie y es donde la procesión va de una forma más íntima, más suelta. Y es de una gran belleza. Lo que pasa es que a veces se dice desde una gran belleza y después al año siguiente decide ir todo el mundo y pierde la intimidad. Ya no es tan bella. Pero bueno, pero sigue siendo lugares entrañables. Pasarán todos los cofrades y será en último lugar el Cristo el que termine de abandonar la plaza de Viriato. Sí, me imagino. Porque están deshaciendo lo que se ha hecho, en realidad. Están ya enfilando, están frente al archivo, la cabeza de la procesión. Archivo provincial, del cual ahora te traerá algunos recuerdos, ¿no? Bueno, pues sinceramente yo terminé mi trabajo un 17 de octubre del 13 y se terminó mi trabajo en el centro. No tengo añoranzas. Dejé una parte de mi vida para intentar que Zamora tuviera un gran archivo. Hice mi trabajo, se terminó. Y una vez completado, pero sí que es verdad que ahora Florian continúa también haciendo un trabajo que además... Sí, pero no he vuelto al archivo, no tengo... Bueno, pero un trabajo ya sin que nadie te diga qué trabajo puede ser, claro, sino que escogido, ¿no? Vamos a ver, mi gran afición toda la vida ha sido la investigación. Mi trabajo era el de archivero, pero ha sido uno de los trabajos de mi vida, o sea, no ha sido el único trabajo. Yo he sido profesor, me he dedicado al mundo del turismo, he sido guía intérprete, he vendido helados, he fregado platos. Es decir, esto formó una parte de mi vida. Intenté hacer lo mejor posible mi trabajo, lo mismo intenté fregar los platos bien y bueno, pues formó una parte, pero mi afición era la investigación. Y entonces ahora puedo investigar ya libremente y a toda hora, cuando me apetece. Y aparte de eso puedo viajar, es otra de mis grandes aficiones. Y antes tenía de mirar, si me tomo ahora 3 días, me dan tantos, y entonces estabas haciendo siempre, mirando a ver por dónde. Ahora ya no es necesario. Ahora ya no es necesario, afortunadamente. Pues con la fabulosa compañía de Florian Ferrero, historiador zamorano, que además nos ha dado más información de esta cofradía, que es su cofradía, como él ha dicho al principio, la sentía como suya. Nosotros nos despedimos hasta mañana, pero eso sí, no sin antes agradecer inmensamente la labor de 2 establecimientos que hoy nos han permitido hacer realidad estas 2 retransmisiones, tanto el restaurante del Puente de Piedra para la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, como el estanco número 7 de la Plaza de Viriato. Gracias inmensas también por facilitarnos nuestro trabajo de retransmisión. Nosotros volvemos mañana, será con la Cofradía del Silencio y la del Santísimo Cristo del Amparo. Y bueno, podrán encontrar también grabadas estas retransmisiones en la web municipal y la Junta Pro Semana Santa de Zamora. Muy buenas noches.